este estilo sábado. 11:30 minutos para ser puntuales, Marina, ¿sí? Y aquí en Ciudad FM, y tengo sentado al licenciado Gustavo Capone. Corregime, Gustavo, si me equivoco. Subsecretario de Educación Provincial, ¿está bien? Hola, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, está bien. Bien, ahí te acomodo el micrófono. A ver. Ahora sí, ahí, Fer. Bien, me encarga esa tarea, viste que no es tarea fácil. Bueno, tenés en Fernando ahí un sí. coach bárbaro. Con las señas ahí, Fer. Bueno, Gustavo, agradecerte que estés aquí un sábado y 25 de mayo, feriado en nuestro país. Así que agradecer tu presencia hoy aquí. Sabemos que por ahí es tu día de descanso y más un día feriado, y que hayas aceptado la invitación a este estilo sábado. Es agradecerte. A ver, mira, me das un segundo. Quedé perdido. Ahí está, perdí el auricular. Ahí está, ahora sí. Bueno, Gustavo, para empezar, vos sos rivadaviense, así que queremos conocer, a lo mejor te conocemos, recién fue del aire, hablábamos y charlábamos todos los que estamos aquí y demás, pero para que la gente que nos está escuchando conozca a ese subsecretario de Educación, pero más la persona. ¿Vos sos nacido aquí en Rivadavia, Gustavo? Sí, bueno, primero te agradezco, es un gusto, no es ningún compromiso extra. La verdad que creo muchísimo en los medios locales, la importancia, la impronta que tienen y el valor y el esfuerzo que hacen para ilustrarnos, ¿no? Uno aprende, siempre he estado cerquita, y en esta radio tan querida que he visto como testigo nacer, es un gusto. La verdad que disfruto mucho cuando vengo a estos espacios. Y sí, como buen rivadaviense y como docente es un compromiso ético, ¿no? Estar en donde a uno lo invitan muy generosamente y poder conversar con los vecinos, aportar, seguir creciendo, es nuestra tarea. Bien. Gustavo, vos cursaste tus estudios aquí en Rivadavia, ¿no es cierto? ¿Tu primario, tu secundario? Sí, bueno, yo soy un hijo de la escuela pública, ¿no? Ajá, Mi escuela... ajá. La Escuela Bernardino, Sí. en la primaria, el comercial, hoy Félix Pérez Escarzo, en el secundario, el jardín de infante en la escuela normal, y como buen hijo de una maestra, muy vinculado a las escuelas y a todo lo que tiene que ver a ese bagaje tan rico, a esos valores que se nutrían y que se siguen nutriendo a partir del aporte de los maestros de la escuela pública. Después estudiando educación física en el Instituto Nacional de Educación Física por aquel momento. Ajá, sí. Terminando la carrera y egresando de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo como profe. Es decir, con el orgullo de seguir viviendo siempre desde Rivadavia. Ajá. Y bueno, con la satisfacción y con la enorme responsabilidad de ocupar este espacio como subsecretario de la Dirección General de Escuela. Bien. Gustavo, tu apellido aquí en Rivadavia, te voy a preguntar un poquito por tu infancia. Recién vos mencionabas como hijo de una docente. Tu apellido aquí en Rivadavia suena también mucho por tu papá, por tu mamá. ¿Querés contarnos un poquito de tu infancia acá? Sí, bueno, la verdad que te agradezco la posibilidad, porque uno me siento muy sumamente orgulloso, muy halagado. En realidad, tanto con mi hermano Octavio como yo somos lo que somos por el esfuerzo, el mérito, el sacrificio enorme, ¿no? de mis padres, ¿no? Es decir, el acompañamiento siempre muy activo, muy latente, ¿no? Es decir, como muchos papás lo siguen haciendo, rompiéndose el alma para que no nos faltara nada, para que pudiéramos caminar, ¿no? Hacia adelante. Sí, la verdad que yo soy un privilegiado, lo sigo siendo, de vivir en el mismo barrio donde nací, de conservar el mismo grupo de amigos, a partir de una infancia muy sana donde el juego era una constante, y hoy vemos, vos sos docente, como la condición infaltable para un proceso de crecimiento, de desarrollo, de educación, de culturalización, sigue siendo el juego, ¿no? Es decir, uno aprendía jugando y esa era una de las facetas más importantes, ¿no?
Es decir, la pelota era un recurso extraordinario para ocupar el tiempo y el deporte una herramienta junto a la cultura que estuvieron siempre muy latentes en nuestras casas, en nuestros Sí. pueblos en aquel momento, así que en el marco de esos parámetros y por ese carril me he ido desarrollando. Trato Bien. de honrar constantemente eso, ¿no? Sí, ustedes son dos hermanos, Gustavo, Sí, ¿cierto? Octavio, Octavio y vos. que es abogado, con una familia hermosa, con Cecilia y 4 chicos bárbaros. Ayer compartíamos, por una cuestión también vinculada a uno de los hobbies, con un curso de entrenadores de fútbol. Fui a hablar de Ajá. historia del Ah, mirá. fútbol Ajá. mundial, y estaba uno de mis sobrinos, Carlos, que es abogado, Ajá. Sí, y sí. tuve la suerte de ir con mi hijo, así que Mira qué lindo mayor eso. beneficio uno no puede encontrar. Sí, no, y qué placer poder compartir esas cosas, Ujú. que se mezcla lo que haces con la familia y ese es un mayor placer. Y recién te preguntaba por tus papás, porque esa imagen, uno tener la imagen de los Sí. dos siempre juntos. Tu papá siempre estuvo en negocio ahí en... Sí, en la Sí, en terminal la de ómnibus, terminal. en el local 2, ahí sobre Claro, calle Aristóbulo del Valle. Hoy, claro. bueno, afortunadamente sigue Octavio y Sí, su familia con el sí, emprendimiento, y es decir, más de 50 y tantos años, desde el año sí, sí. 65 que se inauguró la terminal de ómnibus en Rivadavia. Por La eso te verdad digo, que esa imagen la tiene uno. Yo la tengo muy latente y la tengo muy viva, y no hay un día de la vida sí, que no me refresque una imagen de ellos, ¿no? bien. Y también creo que nos pasa a todos, ¿no? Nuestras historias son bastante comunes. Ante momentos coyunturales difíciles, Sí, sí, uno sí, siempre piensa cómo hubieran resuelto ellos, ¿no? Es claro. un muy buen espejo donde uno constantemente se mira, y es un muy buen mensaje también para muchos papás que hoy en día, en circunstancias y en coyunturas muy difíciles, no aflojan, ¿no? Bien, Para que a sus hijos no les pase ni les falte nada. Esa imagen la tengo exacto. muy viva. Y esa imagen, vos porque son tus papás, pero todos los demás que somos ciudadanos comunes, tenemos esa imagen también, porque vos decías 50 y pico de años, y tenemos esa imagen de verlos en el negocio, o por lo menos yo la tengo y sé que muchos así, de ver siempre tu papá y tu mamá acompañándolo. Sí, era un buen compañero. Sí, 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 sí. Sí, bueno, yo te Eh, agradezco enormemente. que sepas que eso, que el apellido de ustedes dice mucho, los habitantes de Rivadavia que han hecho, que han marcado esa historia de nuestro departamento. Y yo creo que ustedes, el Bueno, apellido de ustedes, tu papá, tu mamá, ha sido uno de esos ciudadanos que han marcado la historia de nuestro departamento y que sí, merecen ser reconocidos como otros tantos, pero sí, sí, sí. uno dice la joyería, sí, Capone, y inmediatamente se viene esa imagen. Eso es muy generosa, la verdad que te Exacto, agradezco inmediatamente se viene esa la imagen. consideración. Bueno, es mérito de ellos, ¿no? Y sobre todo la impronta que también tenía mi Bien, mamá, bien. eran muy compañeros. Siempre planteo lo mismo. Sí, 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 sí. Cuando, en momentos más duros del último tiempo de su vida, mi madre se sentía sumamente orgullosa cuando por la calle caminando alguien Sí, la saludaba como señorita Beba. sí, sí. Quienes nos hemos cultivado en un aula ese premio, ese valor, ese sueldo extra que te brindan aquellos que fueron tus circunstanciales alumnos, cuando te dicen dire, profe, Claro, seño. sí. Y yo veía con amor y con orgullo cómo ella se sentía tan halagada, ¿no? Así que Sí, bueno, sí, sí. uno es fruto de ellos, el mérito es de ellos, Bien, bien. trataremos de honrarlos. Quiero hacerte saber eso, que acá en el departamento eso es importante. Y valga la redundancia, el estilo de Estilo Sábado es justamente traer al recuerdo todas esas personas que han hecho grande nuestro departamento, desde el pequeño lugar que nos haya tocado. Así que, La bueno, verdad que te el agradezco, recuerdo para sos tus muy papis. generosa y bueno, la verdad que uno se siente muy, muy estimulado. Te agradezco enormemente. El recuerdo de tus papis entonces. Gustavo, conocer a la persona, tu pasión deportiva. Bueno, te decía que el deporte Sí, fue siempre un pilar muy, muy fuerte sí, en mi vida. Es sí, decir, sí. jugué mucho al fútbol y después durante mucho tiempo estuve muy incorporado a lo que fue el rugby, jugando y Ajá, entrenando muchos años en la primera división, algún seleccionado mendocino. Hoy, bueno, el paso del tiempo hace que siga muy relacionado con el deporte, muy relacionado, ajá, más a través de Nazareno, que juega al fútbol, pero con Gabriela como profesora de educación física que es, claro. eh,
mi compañera, mi señora, Sí, mi mujer. eso te iba a preguntar, ¿tu familia? Sí, salimos a trotar y ella con muchas cualidades y con muchas condiciones como ha tenido siempre para el atletismo y para la maratón, y yo siguiendo de atrás. Siguiéndola. Así que hoy mi actividad claramente tiene que ver con el trote, ¿no? Bien, Con el bien, running. bien, bien, qué lindo eso. Te decía recién, este 25 de mayo, vos sos historiador también y tenés varios libros Sí, en tu haber. A ver si me equivoco. ¿Las mil y una plagas? ¿Está bien? sí, ¿El karma mendocino? también. Está bien. ¿Rivadavia? ¿Las historias de su historia? Pero sí, bueno, ¿Recorriendo, gracias. recorriendo el cincuentenario? ¿La posta y el testamento? ¿Está bien? También. Bien, tenés varios libros en tu haber. 25 de mayo. Como historiador te voy a traer, Gustavo, este debate. Viene asomando, el sol del 25 viene asomando y vemos en todas las imágenes que mostramos paraguas. Sí. ¿Qué decimos? Bueno, ¿Lluvia o sol para el 25 de eh, mayo de ese 1810? l- la verdad que muy oportuno lo que planteas, ¿no? Es decir, como buena docente, ¿Viste? poniendo claro sobre oscuro. Por un lado, es lo que implicó la gesta libertadora que comienza a partir del 25 de mayo. Y otro es la imagen que nosotros tenemos, que fue escrita mucho tiempo después, ¿no? Donde Ajá, muchas veces se subestimó. En aquel momento había una finalidad que era argentinizar. Hoy han pasado muchos años, más de 100, y muchas veces seguimos repitiendo los mismos modos, los mismos clichés, los mismos sí, tópicos que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Esa imagen ingenua de esa señorita robusta, de tez morena, que vendía mazamorra, sí. es decir, el cabildo lleno, el cabildo con un reloj, las escarapelas de un determinado color, que no tienen nada que ver con la identificación, más allá de los colores, y una serie de paraguas, y jóvenes muy apuestos, Sí, 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 elegantes, sí, sí, sí. vestidos, ¿no? Damas con una pinta Y bárbara. que así Que hacemos las sí. representaciones actualmente en las Bueno, que escuelas, el probablemente poco caballero, tenían que ver con la el dama proceso antigua. revolucionario. Claro. Esas son imágenes que se trasladaron a partir de 1870. Mira qué paradoja, casi Ajá, más de 60 años más. de la revolución, por un pintor del Cerro, que transcribió un cuadro idílico, que es el que ha surcado todos los manuales, todos los libros, todas las Ajá, escuelas, todos los pósteres, que no tienen mucho que ver no tienen mucho que ver bastante con la realidad, ¿no? Los paraguas van a llegar a América muy tarde, mucho 1830, después. 1840, llegaron muy poquito, era una fábrica francesa que se había fundido, llegan por un barco circunstancialmente a Brasil, de Brasil llegan al Río de la Plata, dice que estaba muy lejos de Estaba 1810. lejísimo de Sí, 1810 que aparecen. es decir, o ese tipo de ropa, si bien ese tipo de ropa por las costeos europeizantes era muy conocida, no era propia de los españoles, tenía más que ver con los británicos. Ya te Ah, digo, es sí, una sí, pintura sí. muy relativizada mucho tiempo después con el fin de enamorar, de cautivar, ¿no? De generar una buena impresión, es el tiempo del impresionismo. Esa plaza tan ordenada era de barrio, estaba llena de, Sí, me imagino yo, me imagino. de gallinas, de chivos, ¿no? Claro. Los tipos que estaban ahí eran muy poquitos, los accesos estaban controlados, era un proceso revolucionario. Las escarapelas no tenían la tonalidad que nosotros tenemos, tenían otros colores porque era para diferenciarse quienes estaban más cerca de la posición española, Ah, quienes estaban menos. claro. Había pasado el 22 de mayo ya un hecho revolucionario, sí, importante porque se debaten ideas, entonces había generado bastante miedo, bastante susceptibilidad, entonces el cabildo ese día estaba bastante resguardado. Bueno, uno podría plantear un montón de cosas y sobre todo plantear una idea de libertad o una idea de americanismo que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en el resto de América. La foto que nosotros tenemos Sí. del 25 de mayo es demasiado porteña, ¿no? Hay un puertocentrismo, un porteñismo cultural muy Bien. activo que ha establecido hechos que parece que cabieran para toda América, ¿no? En Mendoza también había vida, en Rivadavia también había vida, como había vida en Santiago de Chile Claro. o en Bolivia. Eso te iba a preguntar, cómo en ese momento Mendoza vivía esta revolución que era, digamos, lo que es actualmente Buenos Aires? O sea,
Ahora, si ahora Fue lo una vemos revolución lejos, porteña. imagínate en ese momento que no teníamos los medios que Claro. ahora, mucho más lejos todavía. ¿Cómo se vivía acá en Mendoza? Ese tiempo pasaba inadvertido lo que estaba sucediendo en Buenos Aires, por más que había una fuerte idea y una fuerte concepción de que teníamos que romper los lazos, ¿no? Emancipadores. Había una directa relación con Chile. Es decir, nosotros habíamos formado parte de la Capitanía General de Santiago de Chile hasta hace poco tiempo. Hoy dependíamos de Córdoba, es decir, que éramos como un departamento de la gran provincia que era Córdoba del Tucumán. Las noticias fueron llegando muy despacito, muy lento. Mendoza jugó un papel secundario en este momento porque dependía de su capital, que era Córdoba. Hasta que Córdoba no define la situación, Mendoza no toma partido. Todos esos procesos, bueno, también desde el punto de vista historiográfico, es muy aburrido probablemente para un programa de radio. Nosotros somos muy críticos con ese enfoque que se da a la revolución, no con el contenido. Nadie puede negar que fue una fecha trascendente, que nos hizo muy bien y que está en la cúspide de nuestras efemérides. Sí, de la transposición que se hizo después del punto de vista didáctico. Mi crítica tiene que ver con la pedagogía y tiene que ver con la educación, tiene que ver con los contenidos que les trasladamos a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, por ahí poner en valor este tipo de instancias. En uno de los trabajos que vos generosamente citas y recuerdas, nosotros hace mucho, cuando se conmemoró el Bicentenario, 2010, hicimos un trabajo que tenía que ver con la revolución de la patria chica, porque acá, sobre todo en esta zona donde está enclavada esta linda radio que uno ve como crece tan pujantemente, era la zona habitada de Rivadavia. Y en 1811, José Moldes, un salteño que es mandado por Buenos Aires a gobernar Mendoza para tratar de normalizar la situación revolucionaria, no dura mucho tiempo en el gobierno mendocino, pero sí hace un aporte muy grande a la historiografía, que es generar un censo. Y censa a Mendoza, las partes habitadas, el este, y establece, por ejemplo, que en Rivadavia, en esa época, 1810, habían 12 casas sobre la calle Chañar, por acá cerquita, en esta zona establece aproximadamente cuántas personas habían, las puntualiza, determina cuáles eran los espacios poblados de Rivadavia, la libertad y la reducción, sobre todo las partes altas del río Tunuyán, y uno podría determinar, el censo establece que vivían en esta época, en esta zona puntual, en estos barrios, aproximadamente 600 personas, podría ser un poquito más, en torno a la campaña, es decir que había vida, ¿no? Es decir, esa circunscripción al hecho político tan trascendente, vuelvo otra vez a decir, tan heroico como fue la gesta del 25 de mayo, en Mendoza y en nuestros barrios, en Rivadavia, había vida. Y vos fíjate que cuando nosotros hicimos, hay un trabajo muy interesante que es el rescate de la historia local a partir del testimonio de nuestros abuelos, que es en un trabajo que hicimos con unas escuelas de Santa Rosa, mérito de la directora de la Escuela Aventura Segura y del personal docente, de entrevistar rescatando el testimonio oral de nuestros abuelos. Y empezaron a salir un montón de conjeturas y documentos, y recreamos la historia de Santa Rosa, parte de la historia de La Paz. Y también pasaba lo mismo, ¿no? Encontramos los censos de 1811, cuántas personas vivían en Santa Rosa. Esta escuela está enclavada en La Dormida, la Aventura Segura. La Aventura Segura. Y uno puede establecer conexiones, ¿no? Es decir, y a partir de ahí el Camino Real, que era la ruta que unía Mendoza con Buenos Aires, después va a ser la traza de las postas, después va a ser la traza del ferrocarril, después va a ser la misma traza de la Ruta 7, y hoy es la ruta de los aviones en su tramo aerocomercial y es por donde pasa la banda ancha. Es decir, que uno puede relacionar todos, y en este collage, en esta mezcla, ¿no? de contenido, la historia local está siempre muy viva y tiene que ver también con la conmemoración de ese 25 de mayo, a partir, aunque sea de esa imagen ingenua, siempre creyendo que la revolución sigue estando inconclusa. Exacto, que hay algo por terminar allí. Y qué importante el papel de la mujer. Cómo ha ido cambiando desde esa época hasta
la actualidad, Sí. ¿no? El rol de la mujer en ese momento. Mira, es decir, extremadamente valioso. Esta sociedad tan conservadora, si se quiere machista, no tan tradicionalista, ha hecho girar la historia en torno a solo hombres de un sector social siempre acomodado, políticos o abogados, el sector militar o el sector eclesiástico, siempre jóvenes y que no se equivocaban nunca. Nunca. Es decir, impolutos, ¿no? Sin errores. Ha descuidado no solo las economías regionales, el panteón tradicional nativo, los credos, los mitos, las leyendas, los pueblos. eh, ha ignorado a los niños y ha ignorado a las mujeres. Y las mujeres tuvieron un rol Sí, extremadamente activo. Extremadamente activo. El verdadero proceso revolucionario en Mendoza llega a partir de la gesta que inicia San Martín. Es decir, es mucho más referencial para Mendoza el 9 de julio que el que 25 el de mayo, 25. porque el 9 de julio nos tiene activamente pujando por la independencia, porque acá está el ejército libertador. Cuando ese ejército libertador se va con 4.000 soldados, queda la mujer a cargo de todo, ¿no? Es decir, una fuerte reivindicación a la mujer, hoy quien no comulga con la defensa de las políticas de género, ¿no? Etcétera, etcétera, y el rol activo que la mujer con justa razón y labor se ha ganado, sino que no contempla que Mendoza se sostuvo cuando se quedó sin hombres, porque los hombres iban a la guerra, por la mujer. La mujer se hizo cargo de la economía, del gobierno, de la agricultura, de la cultura. Es decir, pero no solo eso, sino que si se quedó pendiente de un hombre que probablemente no volvió porque murió en la guerra. Exacto, Entonces hay que exacto. ponerse en ese lugar, ¿no? Es imposible hablar de historia si uno no se pone en las cuestiones simbólicas o Sí, sí, sensibles. sí. Hubo un hombre que iba cruzando los Andes para enfrentar al mejor ejército del mundo, que debe haber tenido frío y miedo, pero miraba para atrás y dejaba a sus hijos y a su mujer. Exacto. Y hubo una mujer que probablemente nunca más vio a su hijo y a su marido. Es decir, los hechos, los datos, los años, las fechas, los tratados, quedan ridículos. Por eso la historia se torna tan aburrida, porque nosotros los profesores de historia no apuntamos al otro costado, ¿no? Hubo alguien que iba sufriendo a una guerra y hubo una mujer que estaba esperando, aquel que nunca sufrió porque Claro, alguien lo dejó, se fue, no vino. exacto, Es decir, no solo no puede enseñar, sino no va a poder interpretar la importancia que tiene la gesta. Entonces, la exacto. importancia de la mujer fue muy activa, es decir, eh, muy, muy activa, presente, viva, mucho más que a lo largo de todos los últimos 100 años. Ahora está cobrando protagonismo el rol de la mujer. En aquel momento no habían leyes y en aquel momento no habían organismos que defendieran justamente a la Exacto. mujer. Sin embargo, el proceso era natural, con todos los vicios y con todos los errores que nosotros desde la concepción varonil hemos cometido, y esa subestimación hacia el rol de la mujer. Es un defensor incondicional de, no solo como como contenido educativo de poner en justo valor, sino también como una responsabilidad histórica como historiador de que estas cosas se empiecen a Sí, discutir al sí, menos, ¿no? sí, 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 sí. Porque visibilizar que es como vos decías, una mujer que veía partir a su marido, a su hijo quizás, Bueno, y que quedaba a cargo de todo. sí, O sí, sea, sí, es por supuesto. menuda tarea La era pucha. para una mujer. Gustavo, si tuvieses la posibilidad de cenar con algún personaje histórico hoy, ¿cuál sería? Y me ¿Por gustaría qué? conversar con Belgrano. Por ejemplo. Yo soy muy hincha de San Sí. Martín, ¿no? Ajá. Y en Mendoza han habido personajes realmente encomiables, y en Rivadavia uno podría hacer una lista de grandes personas y algunos más jóvenes que esto. Sí. Pero sí me llamó mucho siempre la figura de Belgrano, ¿no? Belgrano, primero, a nosotros nos instalan a un mundo ingenuo muchos de nuestros procesos educativos. Y la verdad que este es un tiempo extremadamente inteligente, ¿no? En el campo de la física, en el campo de la astrología, en el campo de la astronomía, en el campo de la matemática, ¿no? En el campo de los adelantos de los medios de movilidad, ¿no? Es el tiempo está surgiendo la energía eléctrica, Sí, 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 sí. el álgebra, la fotosíntesis, los sistemas planetarios. Entonces que nos pongan en un lugar como que era un tiempo tan tonto, es decir, pero es también el tiempo desde el punto de vista de la filosofía, de las críticas, la crítica de la razón pura. Hay un fuerte debate entre esa cuestión teocéntrica, que todo giraba en torno a un Dios que te castigaba, Sí, ¿no? sí, sí. Y un debate del posicionamiento
de otras vertientes vinculadas a un liberalismo filosófico, no solo económico y político, sino también, bueno, hay muchos tratados sobre la educación de los chicos, el rol de la mujer. En el medio de esto aparece Belgrano, que cuando están sucediéndose los hechos en Europa, ¿no? La Revolución Francesa, Belgrano está viviendo allá, es testigo directo, ¿no? Es un activo protagonista de ese momento mundial. Pero no solo eso, sino que también está, por ser abanderado en la Facultad de Salamanca, él era estudiante de abogacía, tiene acceso a un montón de bibliografía, entre comillas, que estaba prohibida, ¿no? Es decir, los libros políticos de muchos pensadores franceses, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, él se los traducía al equipo del Papa, ¿no? Es decir, nosotros vemos hoy por hoy que nuestros políticos, es decir, todos, ¿no? De todos los colores, se pelean por sacarse una foto con el Papa. Belgrano discutía con el Papa y le decía que esas ideas de república, de democracia, de la libertad espiritual, etcétera, etcétera, sí, había que, en la medida que la siguieran cercenando, la siguieran tapando, la siguieran escondiendo, iba a ser contradictorio, pero también le hablaba que acá había un cura, Francisco Suárez, que hablaba de que contra la monarquía, ¿viste? La reversión de los derechos, los soberanos del pueblo, es decir, no solo eran los franceses, sino también en la Iglesia Católica había un montón de corrientes que hablaban de otra concepción, hablaban de pueblo, hablaban de esta cuestión de no discriminar a los nativos, que hablaban de derechos, que hablaban del rol de la mujer, de la importancia de la educación, de la cultura, de potenciar la salud como una herramienta. Es decir, entonces este tipo estaba ahí, no era que se la estaban contando, no solo era buen alumno, sino que era alguien que discutía con el sector más ilustrado de esa Europa, ¿no? Claro, es decir, sí, frente a frente, palmo a palmo. Ese es el abogado que llega acá y agarra la bandera, ¿viste? Que agarra la posta. Sí, claro. Es aquí en San Martín, termina reivindicando como no nos reivindicó nada. Y bueno, todos estos tipos murieron jóvenes, no fueron reconocidos, fueron perseguidos. Y la historia no ha sido muy justa con ellos, ¿no? Sí. Los ha subestimado, los ha caratulado, ¿no? A Belgrano lo ponen como afeminado, ¿viste? Sí. Débil. Sí. Bueno, eso me da mucha bronca. Me gustaría, ¿viste? Por ahí. Si tuvieses la posibilidad, sí, sacarías con él. Sí, he escrito, ¿viste? Trato en donde voy de defender esa posición errónea. Y vuelvo otra vez, la culpa ha sido, yo soy profesor de historia hace 30 años. Es decir, cuando veo estas cosas, digo, fracasé, ¿viste? Si bien lo he predicado siempre. Es decir, y hoy estoy ocupando un espacio de responsabilidad en el gobierno de la provincia de la mano de la educación y tratamos de generar, hemos logrado algunas cuestiones, que se hable de las historias locales, que se haya una reivindicación mucho más abierta, que no solo se ponga en el hecho puntual, el número, el dato, la fecha, eso es aburridísimo, ¿viste? No sirve para nada, no sirve para interpretar, no sirve para pensar, es decir, eso condiciona, limita, ¿no? Sí. El rol de los chicos con discapacidades. Es decir, no nos da la posibilidad, como vos decías recién, de conocer en profundidad y por ahí practicar esto de la empatía, de tener que, como vos me decías recién, Belgrano discutía con el Papa, o sea, era tener ese conocimiento y poder ponerse a la par de una figura. Bueno, esto que vos, esa palabra empatía me parece sumamente propicia, sintetiza, yo te agradezco, porque realmente, es decir, muchas de nuestras normas, y me sustraigo del historiador, me pongo más en el maestro de escuela, es decir, normas, digo, con absoluta responsabilidad del espacio, porque no las podemos trasladar con empatía. Exacto. No digo del maestro y la directora que se rompen el alma, porque me conta, es decir, tratando de resolver cuestiones que nosotros desde nuestro lugar no sabemos, no podemos o no tenemos la capacidad para transmitir. Es decir, esa cuestión empática que generaban esos tipos convenciendo. Vos fíjate que en este es un momento, y perdoname y corregime y condicioname, si estoy hablando mucho, toda esta época está marcada por todas las grandes gestas que se llevan adelante y todos los ejércitos del mundo son los mejores considerados, Napoleón, Atila,
Aníbal, Nabucodonosor, se los referencia con la gesta de este momento. Estos tipos eran imperiales, lo que conquistaban era para ellos. Nuestros próceres, lo que conquistaron, no lo iban a ver, era para el futuro. Entonces, si no hay una cuestión empática, muchachos, rompámonos el alma, porque a lo mejor lo alcanza a percibir tu abuelo, tu nieto, perdón, tu nieto. En cambio, los otros conquistaban y se repartían el botín. Es decir, San Martín llevó adelante, Belgrano llevó adelante, la gente de Mayo llevó adelante unas gestas que no hubieron. Entonces, si no podían persuadir, si no podían convencer, si no podían generar esta cuestión empática, les hubiera sido imposible, cosa que por ahí muchas veces nosotros no logramos. Exacto, sí. Yo que estoy a diario en las aulas, por eso te digo, transmitir y esa empatía es lo que necesitamos para todo esto y para revisar esta historia, para traer al recuerdo. En este caso, como vos decías, Belgrano. Uh-huh. Sí. Gustavo, te voy a dejar descansar un poquito bueno. Del 25 de mayo. ¿Cuánto hace que estás en esta gestión como subsecretario de Educación de la provincia, Gustavo? Como subsecretario desde marzo del 2017. Yo anteriormente había estado, cuando empezó esta gestión, el 10 de diciembre del 2015, como director de Educación Superior, a cargo de todos los institutos superiores de la provincia. 27 estatales y 52 de gestión privada. Hoy, en esta subsecretaría, mucho más amplia, es decir, con todas las direcciones de línea. Con todo el compromiso y la responsabilidad. ¿Cómo es un día de trabajo tuyo, Gustavo? Es muy intenso. Arranca muy temprano, supongo. Sí, yo sigo viviendo en Rivadavia, viajo todos los días a Mendoza. ¿Vas y venís todos los días? Sí, bueno, me levanto temprano. Generosamente Gaby siempre me prepara un café con leche, y parto a Mendoza y de ahí estoy hasta la entrada de la tarde, ¿no? Siempre y cuando uno por ahí no tenga que ir a alguna escuela en un departamento, de Malargüe a La Valle o de Las Heras a Alvear, ¿no? Es decir, es nuestra función, es mi obligación y es lo que me toca, lo hago con mucho gusto, es mi responsabilidad. Soy un privilegiado porque hoy que está tan duro el tema del laburo, está tan dura la calle, viste, que uno estar haciendo lo que le gusta con una remuneración buena, estar en contacto con las maestras y con los profes es un privilegio. Así que, y estar trabajando en este sector de educación, que siempre decimos que es lo gestante de todo lo demás. Sí, no es poca cosa. Sí, es sustancial. Los problemas que nosotros tenemos no son políticos, porque hemos tenido buenos y malos y tendremos buenos y malos. Y lamentablemente tienen un fuerte rebote económico, pero hemos estado muy mal, hemos estado bien, hoy estamos regularón, mañana estaremos mejor o peor. Pero en el fondo son culturales, es decir, y es porque no hemos sabido apostar a la educación. Y es un proceso muy largo. Es decir, si uno empezara ya, los frutos los veríamos dentro de 20 o 30 años. Claro. Es decir, y por ahí... Y no quiero echar culpas a nadie, y yo soy directamente un responsable de esta situación. Es decir, creo que el mérito que las cosas se hagan bien tiene mucho que ver con las directoras y con los maestros en cada una de las escuelas, y creo que si por ahí las cosas no salen tan rápido, tienen que ver con nuestras decisiones. Eso, es decir, lo digo más como maestro y como papá de un pibe que va a la escuela pública que como funcionario. Mañana volveré a las escuelas, pero... sí, comparto totalmente. En esta mañana, en esta entrevista de tantas coincidencias, esta cuestión que vos me planteas es real, ¿no? Si no apostamos en serio, como una política de Estado, exacto, ¿no? Más allá de las desavenencias o de las coyunturales grietas, pensando que el único que no puede faltar y el único ganador debe ser el pibe. Muchas veces no pareciera eso. Exacto. ¿Cuáles son las fortalezas que vos ves que hoy tenemos en nuestro sistema educativo, en la educación? Bueno, yo soy muy hincha del maestro. Es decir, será porque soy hijo de maestro, tengo tías maestras, la Gaby es maestra, ¿no? Es decir, y es donde yo trabajo en las escuelas desde el año 1981. Era muy jovencito, todavía no terminaba la carrera de educación física y empecé a trabajar en la escuela Catamarca, tengo un recuerdo enorme, y como funcionario coyunturalmente fui al centenario de la escuela, a encontrarme con muchos que en ese momento eran mis colegas y mis compañeros de trabajo, que ya se han jubilado.
Y la verdad que fue una gran satisfacción, es decir, que mucho de mi tiempo ha tenido que ver con he pasado mucho, siempre desde Rivadavia, en las canchas de fútbol o de rugby o en las Y en escuelas. las escuelas. Todos mis amigos Ahí, son, ahí te están ahí, encontrábamos. ¿viste? Es decir, Sí. salvo el Fernando, que es productor de radio, ¿viste? Todos mis amigos son maestros, deportistas y políticos, ¿viste? Entonces he pasado mucho tiempo en esa métier. La fortaleza creo que tiene que ver con, con el espíritu docente, esto de adiós señorita Vega, que yo siempre cuento de mi Sí, vieja, es lo que le sí, pasa a sí, sí. cada uno de los colegas, estoy seguro. Sí, me parece que hoy un orden administrativo al menos, viste, que puede llegar a generar un- una cuota favorable en lo inmediato. Eh, Desde el punto de vista conceptual, nosotros estamos discutiendo los diseños curriculares de primaria, de secundaria, de SEN. En los institutos superiores se ha generado una fuerte reformulación. Nuestros institutos superiores fueron una bandera, ¿no? En Mendoza, en la educación mendocina. Yo notaba también como docente, y si bien no estaba en la función, que habían tenido un cierto decaimiento en algunas instancias, en otras seguían siendo muy fuertes. Entonces, hoy estamos reformulando eh, la importancia que tiene la formación docente, ¿no? Nosotros tuvimos hasta hace unos años un perfil de docente que salía de nuestros institutos superiores, que hoy están ocupando cargos de mucha responsabilidad a partir de concursos transparentes y que se han roto el alma para que lleguen a ocupar esos espacios muy merecidamente, con mucha legitimación. Y después hubo como un bache, es lo que yo noté, ¿no? Es decir, Sí. camadas, viste, muy fuertes, muy potentes, con institutos superiores muy, muy activos, las escuelas, los terciarios, ¿no? Ni hablemos de, por ejemplo, la escuela normal. Y después hubo, en general, se multiplicaron los institutos superiores, no hubo un monitoreo, bueno, hubo como una cuestión que se fue dilatando, diluyendo, se hizo más light. Hoy hay que volver a poner el acento, porque es decir, la educación es prioritaria a partir de la formación docente. Y a la Exacto. carrera docente tienen que estar no solo los que tengan mucha vocación, sino los que estén mejor preparados. Preparados. Hubo, bueno, hubo algo que ajustar y me parece que en eso estábamos. Yo lo veía también como docente de práctica, ¿no? Es decir, bueno, nada, estamos en ese desafío. Me parece que más allá de las fortalezas que siempre fue la formación docente, nuestro desafío hoy es apuntar a recuperar esa potencia desde el punto de vista conceptual, de- desde el punto de vista pedagógico, pero también desde el punto de vista de hacer un sinceramiento, ¿no? Ujú. De Sí, sí. por qué quieren estudiar la carrera docente, y que si van a estudiar la carrera docente tienen que ser los mejores, ¿no? Acompañando todo esto con una mejor remuneración. Nosotros cuando Obviamente. llegamos encontramos bastante desequilibradas las arcas provinciales y la verdad que si bien la prioridad la tiene el docente, yo creo que un docente cuando mejor se siente desde el punto de vista anímico, pero también desde el punto de vista material y remunerativo, más rendirá. Habían urgencias que teníamos que saldar, ¿no? Es decir, no solo pagar sueldos atrasados, juicios atrasados, arreglar escuelas, ¿no? Ayer el gobernador estaba reinaugurando la escuela Bombal y hablaba de las 1.300 que nosotros escuelas que habíamos censado que tenían problemas, hemos podido solucionar situaciones en 1.100. Acá, bueno, la escuela normal dentro de poco Que será está, sí, recondicionada y está en ese es proceso. decir, entonces es muy complejo. Sinceramente no tengo problemas de debatir, pero no me gustaría decir lo que se hizo bien. Es decir, sí, sobre lo que vos planteas, creo que la gran fortaleza sigue siendo que hay una escuela que está muy activa, muy participativa, en estos momentos muy complejos. La escuela se está quedando muy sola. Es Sí, decir, antes había un acompañamiento social y comunitario muy activo. Hay distintas coyunturas que yo no tengo mucho tiempo ni ganas de juzgar,
pero se ha quedado muy sola, ¿no? Antes la escuela tenía un montón de aliados sociales y activos que se comprometían. Sí, La sí, 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 responsabilidad más sí. grande siempre sigue siendo del Estado. Es decir, si el papá se alejó, la unión intermedia no puede colaborar, o hay una fundación o una empresa que no aporta, no es culpa de ellos, sino el Estado tiene que estar más presente. Y lo digo con notorio conocimiento de causa, porque ahora lo veo del otro lado del mostrador, pero bueno, es decir, si uno tuviera que resaltar fortalezas, yo pondría eso, y también un fuerte debate que es muy sincero y muy activo, ¿no? Y que pretendemos sea profundo, de cara a la coyuntura, asumiendo los errores y contando con el acompañamiento de muchos docentes que han permitido que, que se den pasos importantes, ¿no? En Importantes. muchos aspectos, yo considero. Bien, y esto que hablabas vos de que la educación se está quedando muy sola, que a diario tengo la fortuna de estar en un salón de clases con 30 estudiantes, es como que noto que se está quedando sola por parte de la sociedad y lo que tiene que ver básicamente con la familia. Esta disgregación de las familias que antes acompañaban de una manera muy distinta a lo que es en la actualidad. Eh, por ahí recibimos en las aulas niños que vos ves que pasan horas y horas solos porque los papás ambos trabajan, y entonces, bueno, por ahí veo que esa soledad o esa falta de apoyo viene muchas veces de ese núcleo fundamental de la sociedad, Sí, que es la familia. sí, Eh, que es un trabajo arduo y que nos toca a cada una, en el lugar en el que estamos, trabajar sobre eso. Pero es un trabajo arduo, como te decía, y a diario. Eh, la familia ya no le da a la maestra, a la señorita, esa sí. importancia. Entonces es ahí donde yo noto y me imagino que es la palabra de muchas colegas, esa soledad de la educación, que nos están como dejando solas. Sí, mira, la verdad que es todo un debate, ¿no? El desgranamiento social se nota y Sí, se ve vibrar como nada en las escuelas. Vos fíjate que el sistema sí, educativo mendocino tiene 500.000 estudiantes, sobre una provincia que tiene 2 millones de habitantes. Es decir, y esos 500.000 habitantes están vinculados a un círculo directo que es su familia, lo que hace que todo lo que pasa en cualquier comunidad, chica o grande, nuestro barrio, nuestro departamento o nuestra provincia, pase por la escuela, ¿no? Es decir, y todo repercute directamente en la escuela. directamente. Esa escuela tiene un soldado, una soldado, a diario que ve el conflicto, que es la maestra. Por eso pongo tanto el acento en la maestra. Y hoy por hoy, al caerse algunos aliados naturales que tenía la escuela, como formadores también de ese chico, eso se nota, ¿no? Sí, Mucho, mucho. Los sistemas mucho. de creencia anteapuntalaban, los sistemas de justicia anteapuntalaban, y por sobre todas las cosas la familia como el gran canal educativo que llevaba gran parte de la Fundamental. cuota de la educación y de Sí, la culturalización de ese niño, ¿no? La señorita siempre tenía razón, ¿no? Era un lema muy fuerte y más allá de las fuertes crisis que hemos tenido ayer y que tenemos y que tendremos y que las superaremos, es decir, la escuela estaba muy activa porque estaba muy bien apuntalada. Por sobre todas las cosas, con una familia que estaba muy presente. Hoy hay distintos modos de familia, distintos tipos de familia. Eh, pero también hay un montón de urgencias que hacen que muchas veces el que pague los platos rotos sea nuestro chico y el enfermero de la coyuntura sea nuestro maestro. exacto. A ver, por ahí vamos. Gustavo, hablamos de las fortalezas. Así cortito, una debilidad de la educación que vos veas, si de vos dependiese cambiar algo para mejorar, dirías, ¿qué es? Sobre lo posible, ¿no? Porque Sobre uno lo siempre posible. muchas veces tiene Sí, que plantear cómo, ¿no? Yo haría más soñemos un escuelas, poquito. ¿cómo? Sí, yo creo que, Si es fuese decir, algo así que vos estamos decís nosotros esto, trabajando muchos en el fortalecimiento del nivel inicial, ajá, eh, y por sobre todas las cosas, ponderar todo lo que tiene que ver al acompañamiento temprano de los 45 días a los 3 años, que la ley nacional de educación de hace unos años, pero también por un derecho constitucional, los chicos tienen
que generar espacios de contención y no tanto de contención, porque esto no es una guardería, sino de escolarización en pos de contenidos, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que apuntar, lo he planteado varias veces, por sobre todas las cosas, a la formación docente y más aún a generar un canal de posibilidades parejo y democrático, plural, abierto y horizontal a partir de las posibilidades que damos a los chicos desde que nacen, ¿no? Es decir, yo apuntaría todos los cañones y creo que es lo que se viene, es decir, he estado hablando sobre el marco de algunas propuestas para el futuro, es decir, ese acompañamiento temprano, mérito de muchas municipalidades que hacen mucho porque son los que sostienen el jardín maternal o esos CEOs, ¿no? Si bien los sueldos los paga la provincia, y sobre todo el apuntalamiento al nivel inicial. Nosotros hemos generado bastante hechos en los jardines maternales, bueno, puntualmente en la Escuela Bernardino, sé que vinieron a entregar unos libros, los Kloski, para primero, esa integración entre nivel inicial y primaria. Sí, es decir, me parece muy importante. Yo empezaría por ahí, la formación docente y el nivel inicial, que es lo que estamos tratando de meter. Bien, te voy a seguir llevando. Gustavo, ¿te seguís dedicando a escribir libros? ¿Estás trabajando en algo o ya no te dan los tiempos? Sí, escribo circunstancialmente para algunos medios sobre algunos temas puntuales y la idea que tenían en estos tiempos fue sacar otro libro sobre Rivadavia, sobre el Este y sobre Mendoza. Eran 3 tomos, ¿no? Uno puntualmente hablaba de la historia mendocina, otro hablaba del Este, de los departamentos del Este, y otro de Rivadavia. Era una saga de 3 libros, pero que lo tengo ahí en borrador. Y tampoco, sí, obviamente me faltan muchos detalles y hay un descuido sobre la historia de las historias locales donde las grandes academias no te forman. Nosotros sí hemos establecido un proyecto que tiene que ver con la memoria de la localidad que rescata la historia local, pero no hay mucha bibliografía. Entonces uno tiene que supeditarse al mundo empírico, muy rico. En el caso mío yo he aprendido mucho, ¿sabes? He aprendido de mucha gente que sabe mucho más que yo y probablemente no fue tanto a la escuela. Mi viejo me contaba historias que yo pude corroborar y mi papá no terminó la primaria, ¿no? Es decir, que muchas veces el óleo consagratorio de una universidad no te nutre, al menos en el campo de la historia local. Yo estoy seguro que si hablo con tu familia me nutrirá de un montón de anécdotas. Entonces falta mucho. Me faltan algunas cuestiones para completar eso. Pero también no me parece ético que en este momento de mi vida, ocupando este espacio, presente un libro, ¿no? No. Así que sí, mañana cuando no esté más, dentro de poquito, ¿viste? Por ahí aparece. 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 Mira, vas a dejarle trabajo a la Gaby. No, eso no. Gustavo, ¿un libro favorito? ¿Un libro que, digamos, te marcó? La verdad que hoy estoy leyendo mucho nuevamente sobre política argentina. Hay un libro de José de Sebrelli que se llama Crítica a la historia política argentina, ¿no? Que es muy interesante. También es un libro que compré hace unos años, que lo leí en su momento y hoy veo que tiene una vigencia muy, muy activa. La verdad que leo mucho más artículos que libros últimamente. No tengo mucho tiempo para leer. Me imagino. Antes leía mucho y escribía mucho. Hoy son las dos cuestiones que extraño. Y así de la coyuntura, el otro día estuve viendo las presentaciones de la Feria del Libro de algunos, ¿no? Más allá de los libros que tuvieron más trascendencia, porque venían de la mano de dirigentes políticos. Siempre busco libros de historia o de historias locales. La verdad que los revolucionarios también volver a los clásicos. Yo estoy leyendo Mendoza la bien plantada, un libro viejísimo de 1930, ¿no? Es decir,
sí, sí. Es decir, que me parece muy bueno. Draghi Lucero, Marianetti, Bustelo, son historiadores muy Historiadores, interesantes. sí, grandes historiadores. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Tu mayor anhelo en la vida, Gustavo? Bueno, tiene que ver con mi familia, con el Nazareno, seguro, ¿no? Bien. Que, es decir, no es muy ambicioso. Es decir, quisiera vivir algún tiempo más para ver cómo nos desarrollamos todos como familia. Es decir, mis mayores anhelos están directamente vinculados a mi familia Vinculados a tu familia. y al crecimiento De tus así de mi hijo, niños. ¿no? De tus Es decir, niños. Sí, sí, sí. materiales no tengo demasiados y es decir, y me parece medio pedante en este momento tan difícil establecer alguna meta que tenga que ver con una cuestión tan frívola como puede ser lo material, ¿no? Bien, para ir despidiéndote y de nuevo reiterar tu agradecimiento que hayas estado aquí en este estilo sábado, un día feriado sobre todo, sábado y feriado sobre todo. Si te tuvieses que definir en tres palabras que definan a Gustavo Capone. La verdad que me considero muy rivadaviense, ¿no? Con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene nuestro departamento, ¿no? Tan amado y con uno por ahí se enchincha, se enoja, ¿no? Pero sí, es decir, no tengo demasiado, he pretendido ser un buen hijo y hoy me interesaría ser un buen papá. Es decir, por ahí tendría que pasar. Y después sí, yo considero que la docencia me ha gustado mucho, ¿no? Es decir, estoy muy agradecido de mis estudiantes, de quienes fueron mis alumnos. Es decir, me parece que el hecho de familia, Rivadavia, escuela, ¿no? Está circunscrito a lo que soy, más allá de alguna característica puntual, ¿no? Tengo miedo, soy inseguro, es decir, eso también. Eso también lo ponemos. Bueno, ¿viste? Es decir, pero también soy Sí, pero apasionado, soy obviamente. tenaz, Sí. es decir, pero no, es muy circunstancial como a uno lo ven, ¿no? Bien. Sí, el tema de familia y de escuela, es decir, desde este pueblo tan querido, para mí es muy importante. Bien, bien. Espero haberte hecho sentir cómodo. Sí, la verdad que me he sorprendido, porque... ¿Te hemos sorprendido? Sí, muy gratamente, estoy muy agradecido, la verdad que ha sido muy ameno, muy grato. Siempre me invitan, son muy generosos, ¿no? Hoy estuve hablando muy tempranito con una radio, probablemente al mediodía unos colegas tuyos también me invitan, ¿viste? Entonces siempre traigo papeles, porque sé que pienso que me voy a olvidar de cosas, de datos, del hecho. No. Pero me sorprendiste porque la verdad que una sorpresa extremadamente grata, muy grata, porque poner en valor a mi papá, a mi mamá, mi papá, ¿no? Sí. Bueno, es decir, no deja de ser una muy buena caricia para un 25 de mayo. Sí. Y ya te digo, me gusta mucho venir a las radios y valoro muchísimo la tarea que cumplen nuestras FM locales. Yo siempre digo, ¿viste? Nuestros chicos saben que chocaron 2 trenes en Berazategui, en Lanús, o que hubo un robo en Adrogué, Sí. y no saben qué le pasó al vecino. Si no Exacto. fuera por nuestras FM locales, ¿no? Tan solidarias, tan abiertas, tan participativas, tan activas, tan al lado del vecino, creo que tendríamos menos posibilidades de crecer. Nuestras FM locales, nuestros medios locales, nuestros periodistas locales, los conozco a casi todos, es decir, hacen mucho bien, ¿no? Porque nos arriman con esto que vos decías. Me quedo copado con esa cuestión, porque me parece que pasa por ahí la verdadera revolución, la empatía, ¿no? Sí. Bien, para nosotros ha sido un placer y también vos nos sorprendiste porque cuando surgió tu nombre dijimos, no, Gustavo, nos imaginábamos que con tantas obligaciones y compromisos iba a ser como muy difícil tenerte hoy aquí, pero muy amablemente respondiste y aquí es que estuviste en este estilo sábado. Así que agradecerte nuevamente que hayas estado y que tengas un lindo 25 de mayo para vos, extensivo a tu familia y que sigamos
trabajando juntos, vos desde tu lugar y todos los que estamos al frente de un salón de clases, desde ese pequeño lugar que nos corresponde por esta educación mendocina, esta educación argentina, que sigamos acompañándonos. Bueno, gracias, no, el agradecido soy yo. Un saludo muy cordial a esta audiencia, es decir, muy vasta audiencia de ciudad. La verdad que muy cálida, muy generosa, te agradezco enormemente. Y bueno, un saludo para todos ustedes, a entera disposición en la medida que uno pueda, Bien, bien. siempre tratando de contribuir en algo. Bien, gracias Gustavo. Así pasaba entonces por este estilo sábado el licenciado Gustavo Capone, subsecretario de Educación de la provincia de Mendoza.